Cada año se venden más de 10.000 millones de latas en el mundo. Están en todos los kioscos, los gimnasios, en los vestuarios, en los escritorios, en las mochilas de los estudiantes. Todos las toman por lo mismo: energía, foco, rendimiento. El problema es que la mayoría de la gente que las toma no sabe lo que está tomando realmente. No en el sentido de no leyó la etiqueta, sino en el sentido de que la etiqueta lista 10 ingredientes, pero la ciencia solo puede explicar qué hacen 2 de ellos. Y hay un dato sobre los otros 8 que la industria prefiere que no veas. En el 63% de los estudios que existen sobre estas bebidas y el corazón, se encontró una alteración eléctrica que, si se profundiza, puede derivar en arritmia. ¿Cuáles son esos 2 ingredientes que sí hacen algo? ¿Qué pasa con el resto? ¿Y cuánto es demasiado antes de que empiece a importarle a tu corazón? Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy, con evidencia científica arriba de la mesa. Parte 1. Entender el contexto. Las bebidas energéticas existen hace décadas, pero el mercado explotó en la década del 90 y hoy es una industria que mueve más de 70.000 millones de dólares cada año y se consume masivamente entre adolescentes y adultos jóvenes, justamente la población sobre la que menos datos a largo plazo tenemos. La promesa de venta es siempre la misma: más energía, más foco, más rendimiento físico y mental. Y la pregunta que casi nadie se hace es: ¿de dónde sale exactamente esa energía? Porque en una lata de bebida energética conviven cafeína, azúcar o edulcorante, taurina, glucuronolactona, L-carnitina, vitaminas del grupo B y extractos vegetales como ginseng o guaraná. 8, 10 a 12 sustancias distintas. Y la industria te vende como si todas aportaran lo mismo. Spoiler, no es así. Parte 2. El error común. Y acá está el error que comete casi todo el mundo, y me incluyo ahí durante años: pensar en una lata como una unidad. Tomé un energizante en vez de preguntarte qué cantidad de cada sustancia activa estás metiendo en tu cuerpo. Es como, por ejemplo, decir comí una comida sin preguntarte si esa comida tenía 300 o 1200 calorías. Y esto importa porque 2 de los componentes de las bebidas energéticas, que son la cafeína y el azúcar, sí tienen un efecto biológico real, medible y con riesgos si te pasás de cierta cantidad. El resto de la lista están ahí en gran parte por puro marketing. Y la única forma de saber cuál es cuál es yendo a la evidencia científica, sustancia por sustancia. Vamos ahí. Elemento 1. La cafeína, el único motor real. La cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida del planeta y es prácticamente la única responsable del efecto estimulante de estas bebidas. El mecanismo es muy simple: bloquea los receptores de adenosina de tu cerebro, esa molécula que se va acumulando a lo largo del día y que te genera somnolencia. Y al bloquearla, no es que tu cerebro le da la orden a tu cuerpo para que genere más energía, sino que deja de recibir la señal de que está cansado. Y la evidencia de que esto funciona efectivamente para el rendimiento físico es sólida. Un metaanálisis publicado en Nutrients, que revisó estudios sobre corredores, encontró que la cafeína mejora de forma consistente el tiempo hasta el agotamiento y reduce el tiempo en pruebas de resistencia, tanto en corredores principiantes como avanzados. Otras revisiones muestran efectos muy similares en deportes de fuerza, velocidad y deportes de equipo. Así que en esto la lata no miente. La cafeína sí te hace rendir más. El problema es la dosis. Por ejemplo, una lata de Red Bull de 250 mililitros tiene unos 80 miligramos de cafeína. Una lata de Monster de 500 mililitros, el doble, 160 miligramos. La dosis diaria recomendada segura para un adulto promedio es de 400 miligramos, o más precisamente 5.7 miligramos por kilo de peso corporal al día. Pero
Si hablamos de una sola toma, esa cantidad baja a la mitad, 3 miligramos por kilo de peso. De esta forma, para una persona que pesa 70 kilos, esos son unos 210 miligramos de cafeína tomados de una sola vez. ¿Y qué pasa si te pasás de ese límite? Una revisión sistemática publicada recientemente en el Current Cardiology Reports analizó 37 estudios con más de 1.500 participantes y encontró que el consumo de bebidas energéticas se asoció con un aumento de la frecuencia cardíaca en más del 60% de los estudios, con aumento de la presión sistólica y diastólica en más de la mitad y con prolongación del intervalo QT, que es una alteración del ritmo cardíaco que puede derivar en arritmias, en el 63% de los estudios. Un dato que no es menor, es la revisión más grande hecha hasta la fecha sobre este tema. Y los datos son consistentes. Y presta atención porque para un adolescente los márgenes son aún más chicos. La dosis diaria de cafeína recomendada baja a 3 miligramos por kilo de peso corporal durante todo el día, no de una sola ingesta. Es decir, para alguien de 40 kilos serían 120 miligramos de cafeína. Y en el caso de una lata de Monster ya estaría excedido. Y es por esto que ningún pediatra recomienda estas bebidas para menores. Elemento 2. El azúcar. El otro jugador real, pero por motivos opuestos. El segundo ingrediente con efectos biológicos comprobados en estas bebidas es el azúcar. Y acá el mecanismo no tiene nada de sofisticado. El azúcar es glucosa y la glucosa el combustible más directo de tus células. Y es por eso que sentís el subidón apenas las tomas. Pero ese efecto dura poco y se paga con una caída de energía después. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el azúcar libre no supere el 10% de las calorías diarias e idealmente el 5%. Una lata estándar de bebida energizante trae 11 gramos de azúcar cada 100 mililitros. Esto significa que una lata grande de 500 mililitros puede tener hasta 60 gramos de azúcar, el equivalente a 12 cucharadas pequeñas de azúcar y básicamente todo el límite diario recomendado en una sola bebida. ¿Y qué pasa con las versiones sin azúcar, con edulcorantes? Ahí la ciencia todavía no es concluyente. Hay evidencia preliminar de que el consumo habitual de edulcorantes podría modificar la composición de la microbiota intestinal, pero todavía no hay consenso sobre la magnitud de ese efecto a largo plazo. Lo que sí está claro es que, comparadas con la versión azucarada, son la opción más razonable si vas a consumir este tipo de bebidas con cierta frecuencia. Elemento 3. Taurina, glucuronolactona y L-carnitina. El marketing disfrazado de ciencia. Para la oreja en este bloque, porque acá viene la parte que más sorprende. La taurina es el ingrediente que más se vende como potenciador e inclusive hasta aparece en el mismo nombre de algunas marcas. Y sin embargo, es el que tiene la evidencia más débil de las tres grandes. Un estudio que comparó cafeína, taurina y glucosa por separado y combinadas encontró algo contundente. La taurina sola no mejoró el rendimiento cognitivo. Es más, en algunas tareas revirtió parte de los efectos positivos de la cafeína sobre la sensación de vigor. La conclusión de estos estudios fue clara. Fue la cafeína, no la taurina ni la glucosa, la responsable de los cambios de rendimiento de la gente que toma estas bebidas. Con la glucuronolactona pasa algo similar. Se le atribuye una mejora en la atención y en el rendimiento físico, pero no existe ninguna evidencia científica que respalde esas afirmaciones de forma independiente. Y con la L-carnitina, el problema es metódico. Los estudios que muestran beneficios usaron suplementos aislados de L-carnitina en dosis específicas y no la L-carnitina diluida dentro de una bebida energética junto a otras 10 sustancias. Es decir, no hay evidencia de que en ese contexto aporte algo real. Lo que sí tiene cierto respaldo, aunque de forma parcial, son los estudios hechos con todo el paquete: cafeína, taurina y glucuronolactona juntas, en pruebas de fútbol, rugby y salto, en donde se observaron mejoras en la potencia y velocidad. Pero ahí aparece el mismo problema de siempre. Cuando metes 5 ingredientes
en el mismo vaso, es metódicamente imposible entender qué porcentaje de esa mejora en el rendimiento pertenece a la cafeína y cuál al resto de los ingredientes. Y cada vez que alguien sí logra aislar esas variables, la cafeína queda siempre en lo más alto del podio. Para repasar, de los 8 a 10 ingredientes que trae una lata de bebida energética, solamente 2 tienen efecto biológico relevante comprobado: la cafeína, que sí mejora el rendimiento físico y cognitivo, y el azúcar, que aporta energía rápida pero con un costo metabólico que casi siempre supera el beneficio. El resto, taurina, glucuronolactona, L-carnitina y en menor medida guaraná y ginseng, están ahí por estrategia comercial, por marketing, y no por evidencia que respalde un efecto propio significativo. Todo esto no significa que las bebidas energéticas sean veneno. Significa que estás pagando un combo de marketing por un producto cuyo ingrediente activo real podrías conseguir de una forma más controlada, por ejemplo, en un café o en cápsulas de cafeína con dosis exactas, más fáciles de poder administrar y ajustar de acuerdo a las necesidades de cada uno, dependiendo del peso y la sensibilidad. Por eso, si las vas a tomar, hacelo sabiendo las dosis y respetando el límite de una sola toma, evitando la combinación con alcohol y sabiendo que estás comprando básicamente cafeína con un buen marketing. Cafeína con un buen marketing. Y si te interesa saber cómo funciona realmente la cafeína en tu cuerpo, tengo acá un video que hicimos hace ya un tiempo en donde explicamos en detalles todos esos procesos. También hablamos de las dosis necesarias y los posibles efectos adversos de la cafeína sobre tu cuerpo. Si aún no lo viste, pasá y míralo. Hacé clic ahora y la seguimos ahí.